Habilidad y procesamiento de lectura. Finalidades de la lectura. Podemos leer para aumentar o adquirir conocimientos. Lectura crítica de comprensión. Para buscar ideas como posibles estrategias para la resolución de problemas personales, laborales, académicos o para indagar información que necesitas. La lectura también tiene un valor recreativo y estético. Lectura crítica y de comprensión, para adquirir conocimientos, sobre todo en textos científicos, monografías, revistas y periódicos especializados, manuales académicos, informes de investigación. Su objetivo es aplicar los conocimientos adquiridos en el área laboral o académica. Lectura estética recreativa, aquella que proporciona placer estético, sobre todo a través de las obras de ficción literaria, como lo son los cuentos, la novela, la poesía. Esta se realiza en un ambiente de recreación y entretenimiento. Lectura informativa. Comenta sobre sucesos cotidianos de interés, general mediante folletos, periódicos y revistas. Un niño que lee será un adulto que piensa. ¿Qué debemos hacer cuando leemos? Ten constancia. El trabajo intelectual requiere repetición e insistencia. El lector inconstante nunca llegará a ser un buen estudiante. Centra la atención en lo que estás leyendo, sin interrumpir la lectura con preocupaciones ajenas al libro. Debes mantenerte activo ante la lectura. Es preciso leer, releer, extraer lo importante, subrayar, esquematizar, contrastar, preguntarse sobre lo leído con la mente activa y despierta. No adoptes prejuicios frente a ciertos libros o temas que vayas a leer. Esto te posibilita profundizar en los contenidos de forma absolutamente imparcial. En la lectura aparecen datos, palabras, expresiones que no conocemos su significado y nos quedamos con la duda. Esto bloquea el proceso de aprendizaje. Por tanto, te aconsejamos siempre de que busques en el diccionario aquellas palabras que no sepas su significado. Proceso de la lectura. En este mapa mental podemos ver las 3 etapas del proceso de la lectura. La primera es la prelectura, que consiste en revisar el índice, títulos, introducción y conclusiones. La segunda etapa es la de la lectura. Conocer contexto, consultar diccionario, leer 2 veces, detectar palabras clave e ideas esenciales. La tercera etapa es la postlectura. Síntesis, fichas bibliográficas, organizadores gráficos, resumen, paráfrasis. Vamos a analizar detenidamente cada una de ellas. Primero, realiza una prelectura. Trata de entender la estructura general del texto o libro. Observa el índice, la introducción, los títulos, subtítulos, párrafos, notas y las conclusiones. Una vez terminada esta fase, realiza otra lectura de comprensión más profunda. Detecta las ideas esenciales y las palabras clave. Conoce el contexto del libro. Lee 2 veces y ten a la mano un diccionario para que puedas consultar los significados de las palabras que no conoces. Realiza una postlectura para que realices tus apuntes personales mediante la realización de fichas bibliográficas, síntesis u organizadores gráficos, tales como esquemas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, diagramas de flujo. Lectura comprensiva. Etapa 1. Detente en el título del texto, porque ahí vas a encontrar el tema del que trata. Etapa 2. Realiza una primera lectura rápida o lectura de espigueo para tener una idea global del tema. Podrás identificar la estructura del texto con títulos y subtítulos en los que está dividido. También es importante tener en cuenta las palabras que son destacadas en negrita o en otro tipo de letra, porque el autor desea transmitir algo importante y necesita remarcar de algún modo. Fijar la atención en las palabras destacadas ayuda a la comprensión. Etapa 3. Realiza una segunda lectura. Releer lentamente considerando párrafo por párrafo, buscando las ideas principales, identificando los conceptos nuevos. Etapa 4. Elabora un glosario, buscando las palabras nuevas o que no conozcas el significado en el diccionario, y escríbelo.
como hemos venido haciendo en clases y temas anteriores. No olvides que para comprender el texto tienes que saber qué significa. Etapa 5. Busca sinónimos, distintas palabras que tienen el mismo significado, de las palabras que has subrayado o que has buscado en el diccionario. También busca antónimos, palabras que significan lo opuesto. Este punto es importante porque te va a preparar para hacer un resumen o una síntesis. Etapa 6. Al lado de cada párrafo, en el margen, por eso se llama notación marginal, escribe una o dos palabras que te ayuden a recordar de qué trata el párrafo para después ver, cuando termines de leer de manera analítica todo el texto, cuáles son los párrafos más importantes que contienen las ideas principales. Técnica de subrayar. Subrayar solamente las ideas más importantes o principales y las ideas secundarias que las pueden explicar o dar razones de ellas. En algún momento de la lectura te va a parecer que todo es importante, pero si lees primero todo el texto para saber de qué trata, si luego vas leyendo párrafo por párrafo y escribiendo en el margen una o dos palabras que lo representen, podrás quedarte solo con lo importante. Destaca las ideas esenciales en un texto mediante el rayado para quedarte únicamente con lo principal del texto. ¿Por qué es conveniente subrayar? Porque llegamos con rapidez a la comprensión de la estructura y organización de un texto. Ayuda a fijar la atención, favorece la asimilación y desarrolla la capacidad de análisis y síntesis. Una vez subrayado, podemos reparar mucha materia en poco tiempo. Favorece el estudio activo y el interés por captar lo esencial de cada párrafo. Es condición indispensable para confeccionar esquemas y resúmenes. ¿Qué debemos subrayar? La idea principal, que puede estar al principio, en medio o al final de un párrafo. Hay que buscar ideas, palabras técnicas o específicas del tema que estamos estudiando y algún dato relevante que permita una mejor comprensión. Para comprobar que hemos subrayado correctamente, podemos hacernos preguntas sobre el contenido, y si las respuestas están contenidas en las palabras subrayadas, entonces el subrayado estará bien hecho. ¿Cómo detectamos las ideas más importantes para subrayar? Son las que dan coherencia y continuidad a la idea central del texto. En torno a ellas son las que giran las ideas secundarias. Técnica de notación marginal. Una vez que hayas subrayado un párrafo, detén la lectura y pregúntate ¿de qué habla? Busca una palabra o una idea breve. Si a la notación marginal la realizas en papel, al margen escríbela de manera inclinada para destacar. Si lo haces en la computadora, puede ser con el icono de comentario, que te posibilita el Word, o con un cuadro de texto. La notación marginal te va a permitir ver un esquema, esqueleto o estructura del texto que estás leyendo. ¿Qué beneficios nos aporta la técnica de notas marginales? Ejercita el pensamiento eliminando la memorización mecánica y sin sentido. Al escribir, activa el aprendizaje y favorece el recuerdo. Desarrolla la capacidad de análisis al tener que comprender y examinar el texto minuciosamente. Desarrolla la capacidad de síntesis al reducir a una o dos palabras la idea del párrafo analizado. Facilita la comprensión y realización de las siguientes fases del estudio, como son el subrayado y el esquema. Técnica de resumen. El resumen se limita a abreviar lo que dice el autor del texto, rescatando las ideas principales subrayadas, con un lenguaje directo e informativo, pero respetando el lenguaje de quien escribe el texto, del autor y el mismo orden de las ideas. Técnica de síntesis. La síntesis, contrariamente al resumen, es una exposición abreviada de las ideas del autor, pero utilizando palabras propias y con una estructura del texto personal del que está haciendo la síntesis, sin tener necesidad de respetar el orden seguido por el autor. Puntos a considerar para diferenciar el resumen y la síntesis. Bueno, en el resumen el tipo de exposición es abreviado, mientras que en la síntesis también es abreviado. El uso de las palabras en el resumen son las palabras del autor del texto
y en la síntesis las palabras propias. La estructura, en el resumen, se respeta la estructura del texto dada por el autor y en la síntesis es personal, de quien elabora la síntesis. 33 razones para leer. Para evadirnos, para afirmar, para no ser lo que somos, para consolarnos, para pasarlo bien, para negar, para soñar, para dudar, para crecer, para reír, para jugar, para conocernos a nosotros mismos, para detener el tiempo, para imaginar, para saber que estamos vivos, para descubrir el mundo, para crear un mundo propio, para saber que no estamos solos, para desterrar la melancolía, para compartir un legado común, para huir del ruido, para combatir la fealdad, para refugiarnos, para vivir más, para conocer otros mundos, para aprender a pensar, para llorar, para explorar, para saber, para entender, para aprender, para conocer a los otros. ¿Cuál es tu razón?